A ver, ¿estamos? Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por su puntualidad, gracias por estar aquí con un aforo lleno, estamos muy contentos de recibirlos y pues bueno, a punto de arrancar con nuestra siguiente conferencia que va a estar muy interesante con el tema materiales en la arquitectura. Y bueno, antes que nada, déjenme decirles porque han estado preguntando mucho acerca de las conferencias, si se perdieron alguna el día de ayer o lo que va del día o si tienen algunas otras cosas que hacer y todavía la que resta en la tarde o mañana no alcanzan a venir. No se preocupen, las conferencias están grabadas y se van a estar transmitiendo a partir del próximo miércoles en el canal de YouTube de Expo Mueble Internacional para que se pongan ahí atentos y puedan verlas pues desde lo más cómodo que puedan y lo importante aquí es llevar el mensaje. Ahora sí, déjenme les platico un poco acerca de nuestro siguiente ponente. Él es Matías Di Frena, es arquitecto mexicano con más de 100 proyectos y 80 obras en sus palmares, ponente de varias conferencias y ha aparecido en distintas publicaciones, fundador y director general de la firma de arquitectura y diseño Di Frena Arquitectos, ofreciendo servicios de diseño arquitectónico, construcción, remodelación, interiorismo y paisajismo. Su estudio ha sido galardonado con distintos reconocimientos, incluido la Bienal Regional de Arquitectura de la Federación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana, con mención honorífica de la Worldwide Bienal of Interior and Landscape y premio también a la Coparmex por su trayectoria. Así es que hoy nos engalana con su presencia Matías Di Frena con el tema materiales en la arquitectura. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Es que creo que está fallando. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias, Gladys, por la introducción. Quiero agradecer a Grupo Requies, a Dimueble y a Expo Mueble Guadalajara por la invitación. Es un honor estar hoy en día con ustedes. Cada año vengo aquí, pero como visitante, a ver los stands, a ver las conferencias, y este año me toca exponer a mí. Entonces, vamos a platicar un poco de lo que es nuestra arquitectura, nuestra forma de pensar, y sobre todo me voy a basar un poco en lo que se trata el tema que vamos a abarcar, que son los materiales en la arquitectura. Bueno, nuestro despacho lo fundamos en 2015, hace exactamente 10 años, en Colima, Colima. Nosotros somos una firma joven multidisciplinaria de arquitectura y diseño, con la capacidad para resolver problemáticas existentes entre los usuarios y sus necesidades dentro y fuera del ámbito urbano. Como lo mencionábamos, nos vamos a basar en materiales en la arquitectura. Básicamente nuestra arquitectura ha resaltado mucho, yo pienso, que las razones son tres grandes razones. Una, la principal, son los materiales que usamos, que tratamos de que cada obra sea diferente. No somos un despacho que hagamos toda la arquitectura de color blanco, toda la arquitectura de adobe, toda la arquitectura con techos inclinados, por ejemplo. Hay despachos que nada más se basan en un estilo, ¿no? Entonces, básicamente nosotros sí tenemos una línea, pero hemos tratado de abarcar como diferentes maneras de llevar la arquitectura. La segunda que mencionaba era que nuestros volúmenes, nosotros diseñamos un poco diferente a otros despachos también. O bueno, no creo que seamos el único, pero nuestra forma de pensar es que los mismos espacios que abarcan la casa, por ejemplo, esos mismos espacios forman la volumetría de la casa. Entonces siempre tenemos volumetrías como muy imponentes y distancias como muy limpias, como líneas muy limpias. Lo que mostraba en esta imagen es la primera obra que realicé en el estado de Colima hace 10 años, en donde en ese tiempo, tiene 10 años que yo iba saliendo de la carrera, no tenía ni idea de lo que iba a significar en unos años. Esta casa que vemos aquí fue la primera casa en todo el estado de Colima, yo creo, que fue completamente hecha de concreto aparente en su totalidad. Parece una locura porque hoy en revistas vemos concreto, concreto, concreto y así, ¿no? No quiere decir que lo hayamos inventado para nada, sino que simplemente llegué con una idea diferente tal vez a la que había en el estado. Con los años, pasando los años, yo la propuse por mero gusto, por querer hacer algo diferente,
me voy dando cuenta que desde esta casa propusimos varias cosas que no se veían en el estado, que estábamos acostumbrados al enjarre, a la pintura, al tabique, a otros materiales. Otro toque especial que vimos en esta casa desde un inicio, que pasan los años y vamos viendo, es que empezamos a meter la estructura de acero, las vigas de acero, a nivel residencial, o sea, haciéndolo de una manera que no se viera tan industrial y a la vez elegante, pero dándole calidez con algunos otros toques. Y como vemos en la imagen, vemos texturas, iluminación, ventilación y demás. Y algo bien importante es que siempre desde, pongo la última foto donde salgo yo, donde hasta una fuente, hasta un detallito queríamos como resaltarlo, que podemos hacer una volumetría desde una fuente, desde una silla, desde algún mueble, y eso puede resaltar mucho. Con esto quería platicar que básicamente con un elemento empezamos a tener trabajo, porque esa fuente le tomamos fotos y demás, y empezó a brincar nada más el efecto de tener una foto de una fuente bien diseñada. En esos tiempos, pues obviamente iba saliendo de la carrera, todavía no había presupuesto para hacer sesiones de fotos, entonces fueron las únicas 2 fotos que tenemos todavía reales de esta casa, y que fue la primera como que la quería mostrar. Yéndonos un poquito a lo que íbamos a platicar de los materiales en la arquitectura, empiezo con el concreto. ¿Por qué el concreto? Porque a final de cuentas ha sido, bueno, sigue siendo mi material preferido y el material que más, siempre lo veo como el más noble para realizar cosas en la arquitectura. Como todos sabemos, el concreto lleva agua, grava, arena, cemento y aditivos. Existe el concreto fresco, después fraguado y al final el endurecido cuando vemos el resultado final. Y lo más interesante es que nosotros como arquitectos le llamamos al concreto la piedra líquida. ¿Por qué la piedra líquida? Porque básicamente con el concreto podemos hacer cualquier forma, ¿no? Podemos hacer curvas, cimbras diferentes, cosas redondas, triangulares, lo que queramos. Que con otros elementos a veces es casi imposible. Creo que tal vez el éxito de nuestro despacho en estos años ha sido que siempre desde los 25 años saliendo de la carrera hemos confrontado un riesgo para cada detalle. Esto quiere decir que no porque no haya gente que lo hiciera o que no viéramos a alguien que lo supiera, no nos aventábamos a hacer estos detalles, ¿no? Entonces siempre nos empujamos para enfrente y tratar de, aunque tuviéramos problemas y detalles, siempre experimentábamos cosas nuevas. Y bueno, van haciendo con el tiempo mi segundo proyecto en Colima, que es Casa Arbo, en donde quiero enfatizar un poquito, ya más que los materiales, hicimos un cambio de materiales porque ya tratamos concreto en placas, diferentes piedras, diferentes elementos, mezclamos con concretos enduelados y concretos pulidos. En esta foto yo creo que la otra parte de nuestra arquitectura que vemos mucho es la parte de los elementos, los cuerpos que hacemos, que básicamente diseñamos como si fuera un Lego gigante, ¿no? O un Jenga, un juego de Jenga o algo así, en donde estos mismos espacios, estos cubos, hacen el resultado final de toda la distribución de la casa. Como podemos ver esta casa, bueno, aquí es un poquito más difícil de entender, pero en Colima siempre el volcán para Colima va a ser el norte, donde es nuestra mejor ubicación. Entonces hicimos una casa que los volúmenes fueran completamente cerrados hacia el sur y dando todas las vistas hacia el norte, pero que a la vez se ve mucho más escultórico, integrándolo con estos patios interiores. Otro tema por el que quiero hablar de los materiales en la arquitectura es, mi mamá es de Suiza, mi papá es italiano, yo nacido en Taxco, viví toda mi vida en Cuernavaca y después terminé en Colima, después saliendo de la carrera. La cosa principal que yo veo es, estuve 2 años viviendo en Suiza, en donde veo que hay una arquitectura moderna, hay una arquitectura perfecta, impecable y demás, pero es como muy, tal vez puedo decirla aburrida porque no puedes, si tú vives en una colonia, el vecino decide el color de tu casa, casi casi, el tamaño de las ventanas, el que no puedes experimentar, porque al final hoy en día casi ya no hay arquitectura en Suiza,
¿Por qué? Porque todas las casas son las que ya existían y más bien lo que hay es interiorismo, ¿no? Porque es lo antiguo se hace nuevo por dentro. Entonces, diciendo esto, lo más importante que veo de esta parte es que nosotros vemos cómo es México, ¿no? O sea, México tiene colores por todos lados, desde el letrero, desde la casa verde fosforescente, la roja y demás, ¿no? Entonces, aquí siento que es una fuente de experimentación, hacer cosas nuevas con materiales. A lo que me refiero es que podemos hacer, por más que haya, ¿cómo se dice? Hay normativas en obras públicas y todo, sigue siendo muy abierto el tema aquí en México para poder diseñar lo que queramos, ¿no? Estamos abiertos a poner concreto amarillo si queremos, tabique, poner cúpulas, no cúpulas, arcos, cuadrado, lo que sea, ¿no? Puede ser todo. Y dicho esto, también queremos resaltar un poco la forma de diseñar, en donde siempre basamos como que, a final de cuentas, los materiales no va a ser lo más importante, siempre va a ser la funcionalidad de la casa, del espacio. Aquí podemos ver uno de nuestros primeros planos. Esta casa fue una de las casas más importantes, tal vez para mí en el inicio, porque al ver la casa de concreto me contrata a mis 25, 26 años el gerente de Cemex de Colima en ese tiempo, porque le había gustado el concreto, ¿no? Entonces, él me empezó a enseñar mucho del concreto, pero me pidió la casa de concreto, entonces fue como un arranque muy bueno. Y acá vemos en los planos cómo realmente siempre hacemos una arquitectura, que también es una arquitectura moderna, pero muy mexicana. Muy mexicana porque yo creo que las arquitecturas más básicas que tienen estos patios en todo el mundo es un poquito la de Japón, la china y la mexicana, ¿no? Que jugamos mucho como es la arquitectura desde hace décadas, que es la parte de las haciendas, de estos patios, de cómo centralizar todo. Entonces empieza a ser un punto muy importante en nuestra arquitectura hacer esta parte, de que sea una arquitectura moderna, pero siempre creyendo que tiene que tener una identidad mexicana, porque a final de cuentas vemos la arquitectura brasileña, la colombiana, y son muy distintas. También viendo en este plano vemos la limpieza de cómo diseñamos, la parte de que diseñamos con líneas muy limpias y cómo mandamos todo hacia un interior. Estas son las fotos de la casa que hicimos, Casas X, en donde vemos que casi todo el fraccionamiento donde nos tocó diseñar esta casa tenía sus ventanas hacia los vecinos, hacia las fachadas, las recámaras adicionales tenían las vistas hacia las fachadas, y aquí logramos que básicamente se protegiera mucho del sol, que también es un tema en Colima, y que por otro lado estos mismos volúmenes hagan estos patios. Viendo la fachada trasera, es algo bien importante también. Tenemos unas casas al lado, que por lástima no se ven en las fotos, que a veces se trata de meter demasiados volúmenes en la arquitectura, lo que hace que la arquitectura se vea más chica o se reduzca, ¿no? O a veces hay casas que están diseñadas juntas, que de tantos volúmenes uno de lejos ni siquiera identifica qué casa es qué casa, ¿no? Entonces aquí basamos que la arquitectura que tenemos, si ven, son tirones muy limpios y 3 volúmenes sobrepuestos, pero de manera correcta. Me cae un tercer proyecto, también muy importante. En este caso, por haber utilizado concreto, me cayó el de Cemex. Como segundo, me cae el del cliente, era la persona que lleva la estructura de acero en Colima, las vigas de acero, y también cae por este riesgo que les decía, ¿no? Empezar a arriesgarnos con elementos diferentes. Y con esto empezamos a basar una segunda casa en donde metimos mucho el elemento que él manejaba. Como vemos, los planos nuevamente son con estos patios. Si vemos, es una limpieza de ejes, que realmente no tenemos muros tapones casi por ningún lado. Cuando vemos el plano es muy fácil de analizarlo. Luego vemos la maqueta, que en esos tiempos hacíamos maquetas todavía, en donde vemos cómo son realmente 4 volúmenes, ¿no? Una torre vertical, un volumen largo, una nave grande, otra nave abierta por abajo, y estos mismos elementos con un muro divisorio hacen que esta esquina sea una casa completamente privada. El proceso de obra, donde ya manejamos un elemento diferente, el concreto, pero mucho más concreto que en las primeras casas.
siempre hemos jugado mucho con la vegetación y esto es el proceso de obra, como desde que estaba en obra gris, la casa ya tenía un carácter. Y le metimos estos anillos finos de romper estos elementos grandes y toscos, que son los elementos de concreto, con estos anillos de estructura de acero. Resultado final de Casa Calivas. Y las fotos de esta casa, donde empezamos a entender también que una casa tenemos que empezar a diseñarla completo, desde la jardinería, la iluminación, los muebles, el interiorismo y todo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a diseñar hasta las cajitas para guardar los controles del aire, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto mucho más grande. Son más fotos de esta misma casa, una casa que también en lo personal fue la primera casa que apareció en revistas y demás, que nos dio el despegue como despacho. Por fin después llega un cuarto proyecto en donde a los clientes les encantaba la manera del concreto, les gustaba mucho el concreto, pero no les gustaba el color gris. Entonces nace la idea de hacer un concreto pigmentado con la misma tierra del terreno. Y esta casa básicamente no les gustaba el gris, veían como que las obras no estaban terminadas y empezamos con la idea que yo creo que a esto va, de aquí empieza a arrancar la parte de lo que hoy somos como despacho, de trabajar mucho con materiales diferentes en nuestra arquitectura. En esto pigmentamos el concreto con la misma tierra, por eso realmente la edificación al final quedó como si fuera parte del mismo terreno. Tuvimos un detalle grande que nosotros en el render pusimos muy fácil una piedra beige, pero una vez ya que queríamos construirla nos damos cuenta que en todo el estado de Colima casi no hay piedra beige. La mayoría es volcánica, gris, rosa, y la beige es la única casi que se encuentra, la de potrero, la piedra chiquita, le llaman cabeza de perro ahí. Entonces con esta tuvimos que empezar a buscar cada piedra en los terrenos de caña y demás, porque no había como tal una mina, ¿no? Y con esto hicimos que el elemento de piedra que vemos aquí es el mismo elemento de piedra que se usa en los potreros, pero ahora algo bien importante que es también rescatar que, por ejemplo, platicando de lo de Suiza, en Suiza casi no hay una mano de obra artesanal o es casi imposible pagarla. Entonces nace el interés de poder hacer con la misma piedra de potrero un muro que al final de cuentas es para una casa residencial. En este momento jugamos con el concreto beige, con el juego de luces, de sombras, con la fajilla mucho más chica, ahora era tablita de 5 centímetros. Y acá un par de fotos más de esta casa. Cómo iba el proceso de obra, cómo trabajamos estos volados también en zonas sísmicas y que también, logramos hacer algo muy distinto a las otras casas, donde es una casa de fin de semana para unos clientes de Manzanillo, donde lo que resaltamos fue que el convivio principal era la cocina. Entonces resaltamos que la cocina fuera algo que casi no se ve, es la cocina en doble altura y que tenía este elemento también en conjunto que se unía con las escaleras y hacía como este espacio mucho más grande y ameno. Y bueno, creo que como había comentado, de aquí empieza la idea que habíamos hecho el concreto gris, el concreto en placas, 3 manejos diferentes de piedras, después cae el concreto pigmentado en beige y luego la piedra beige también. Y en eso empezamos a darnos cuenta, porque en este siguiente proyecto que les voy a enseñar, la idea es que el cliente, siempre me llegaban los clientes, los últimos 4 me habían llegado por los materiales. En esto me llega un cliente que no le gustaba pero para nada el concreto, pero cae la idea de que le encantaba cómo diseñábamos, o sea, estos ejes limpios y cómo estaba conformada la arquitectura. Y entonces tomamos en cuenta que esto pudiera ser como una identidad propia de realmente entender y analizar muy bien al cliente. Parte para entonces la casa La Blanca es yo creo que dentro de todas las que cabe la casa más sencilla que habíamos hecho, por lo mismo de que no llevaba muros de concreto, muros colados, y se nos ocurre hacer esta casa porque quería una casa muy blanca, pero le quisimos meter un toque especial y metimos una arquitectura muy moderna, pero con la celosía más típica mexicana que hay, que es este cuadro chico adentro del cuadro grande.
Muestro nuevamente la sencillez y la limpieza de los planos, el cómo se respetaron también los árboles. Lo interesante de esta casa es también que se rescató una celosía antigua, que es la típica celosía que veíamos de concreto, malhechona y todo, pero como con la mano de obra de nuevo, la mano de obra bien cuidada y mexicana que tenemos, hacemos que todo esto quede muy fino y como muy detallado, y que prácticamente pareciera que la celosía está hecha con corte a láser o con corte como si fuera hecha de una placa de acero. Y cómo jugamos que también hacia el sur, bueno, hacia la parte de la calle, la hacemos completamente privada y que de noche se ve cómo tiene como estos efectos de luces y sombras que entran adentro de la casa. Aquí vemos el detalle, cómo es la celosía, la típica celosía. Y cómo realmente es una arquitectura, si vemos en la foto de donde está la parota, el árbol muy grande, la de hasta la derecha, cómo realmente es un elemento, una caja grande, abierta, con otro elemento que rompe, y estos dos elementos que no llegan a la losa, que dejan este espacio libre, estas franjas horizontales como muy estéticas libres. Entonces, con esto intentamos que no nada más fuera estética, realmente tiene un sentido que casi lo hacemos en todas las casas, que estas aperturas que vemos es para que haya que fluya el aire de lado a lado, ¿no? Y más en el estado que vivimos. Como veíamos, todo se trataba de grises, negros, como más estos tonos. Y aquí basamos toda la casa en una carpintería clara y totalmente blanca. Y bueno, algo con esto, con esta casa, ganamos la Bienal Regional, siendo el proyecto de una manera la más sencilla posible, pero que realmente nos abrió las puertas también a otra cosa. Y justo fue por eso que ganamos, que era la sencillez de una casa básica, pero que con los mismos elementos de una casa básica se había diseñado algo como muy estético y que era como muy funcional. Sigue este proceso de jugar con materiales. Decidimos que teníamos que cambiar un poco porque nos cae ya no sé qué proyecto era, pero estaba Casa La Blanca enfrente, Casa Calibas al lado, o sea, eran 3 vecinos casi. Entonces teníamos que salir completamente de esta idea, ¿no? En eso basamos otra vez el tabique hecho de barro, el tabique que le llamamos jaboncillo, el que es más chico, pero ¿cómo lo jugamos otra vez? Que es el jaboncillo que hemos usado toda la vida, pero metiéndola en un elemento completamente más moderno, más contemporáneo, y donde hicimos esta celosía que nuevamente es este trabajo tan fino que se realiza, ¿no? Que es el trabajo de meterle tensores en vez de que se vean juntas. No sé si alcanzan a ver que no tiene estas uniones y que todo está amarrado con tensores de acero inoxidable y un concreto negro que tuviera una relación con esta casa. Vemos un poco el proceso de la obra. Y si vemos las otras casas, lo que les platicaba, que somos un despacho que tratamos de hacer un poco las cosas diferentes y no tratarlas de hacer igual, es que tenemos, de alguna manera, los espacios y las volumetrías se ven similares porque a final de cuentas somos el mismo despacho, ¿no? Pero como esta casa le dimos un giro a que fuera como mucho más industrial, pero a la vez que fuera muy cálida, que con lo industrial que tenía lo integramos con el jaboncillo natural, con este jaboncillo más cálido y con la jardinería que tiene. Importante también que somos un despacho que trabajamos a la par lo que es la vegetación, todo el paisajismo y toda la iluminación. Y en este elemento empezamos a formar también la macetera que se ve, es un muro de concreto curvo que casi no se alcanza a ver por la vegetación. Estas celosías también tienen un sentido grande, que es lo mismo de la privacidad y también de que corre el aire de lado a lado. Después de esto nos cae otro proyecto que les había gustado el jaboncillo, entonces tuvimos que repetir un poco la idea del otro proyecto, pero fue nuestra primer casa para una pareja mayor que querían una casa de un piso, y que yo siempre estaba acostumbrado como a hacer estas casas con más elementos, con más volúmenes y demás, pero logramos que una casa chiquita de un piso tuviera como estos mismos elementos. Por eso suspendimos este cubo que se alcanza a ver arriba de la alberca, y como son 4 elementos, 4 cubos que conectan entre vigas de acero y con estos muros de concreto como elementos y estos patios nuevamente, para dar privacidad porque es un terreno también en esquina.
El cómo respetamos en todo momento estos árboles, como lo podemos ver en la última foto, cómo cruza la parota. Y otra vez en la foto de hasta la derecha vemos estos elementos, estas aperturas donde corre el aire. En esta foto alcanzamos a ver un poco lo que les platicaba, que nos cae Casa Calibas, la de la estructura de acero, junto con Casa Mao, que era la de tabique que acabamos de ver, y enfrente de esta está Casa La Blanca. Entonces, como podemos ver, son tres casas completamente diferentes que al final tienen una sintonía que tiene que ver con nuestra arquitectura, que era lo que platicaba, que tenemos estos elementos como muy limpios, ¿no? Estos tirones y estos elementos, este juego de Lego que le llamaba. Con esta presento otras casas, estamos presentando un poquito las casas que creemos que tienen como más diferencias, que pueden ser como más, que cada una tiene diferentes elementos. Nos toca hacer Casa del Agua, que es la primera, donde hacemos una arquitectura tal vez le llamo yo más típica, que es una casa muy grande, pero que tiene enjarres y nada más estos toques de piedra de blanco galarza. Casa entre parotas de puro concreto y otra que es hecha de mucha piedra volcánica. Otras casas donde también rompemos con elementos diferentes. Vemos la casa hasta la izquierda, otra vez con piedra volcánica, la que les comentaba de los 4 cubos de un piso. Y en eso nos propusimos hacer una casa de puro concreto negro, que es Casa Neró, que es la de hasta la derecha, con una piedra completamente distinta. Casa Nicteja, que es la de concreto beige que les mostraba. Espacio Cap, que metimos otro elemento que es la tierra compactada, otro elemento completamente diferente, otra materialidad que no conocíamos. Y al final Casa Salsil con un juego de piedra rosada que se ve mucho en Colima. Y bueno, de estas casas que vimos, Casa entre parotas es como después de tanto tiempo de haber manejado concreto, que siempre es algo, es yo creo que el material más difícil de manejar porque siempre puede salir una sorpresa de que salga un hormigueo o algún detalle. Quisimos hacer como una exageración del concreto, en donde metimos elemento en concreto, concretos pulidos, que son los que están adentro de las tinas de estas fuentes, concreto estriado que tenemos en las lositas de la terraza, concreto enduelado, tenemos concreto en placas, concreto lavado, concreto martelinado. Tenemos como 6 tipos diferentes de manejar concreto en esta casa y que tratamos de hacer que una casa de puro concreto fuera completamente cálida. ¿Cómo lo logramos? Sobre todo con la vegetación, que también tratamos de adaptarnos mucho con la vegetación que hay en la zona y con la iluminación y estos detalles de carpintería. Nuevamente, como vemos, son estos elementos que la casa pareciera mucho más grande de lo que realmente es por cómo se desglosan estos volúmenes y se unen con estas líneas finas en estructura de acero. Más fotos de la misma casa. Y de aquí nace la idea de otro proyecto nuevo, un proyecto muy complicado porque es un terreno que empieza en 10 metros de ancho y termina en 50 metros, que era como un triángulo, casi un trapecio. Acá lo que quisimos hacer es meter la piedra volcánica muy bien labrada, la piedra negra que vemos, pero lo que quisimos experimentar aquí fue el volado más grande que habíamos hecho en estos años, que fue un volado casi de 4,5 metros, pero en zona sísmica, donde vamos viendo cómo crece este elemento desde la parte, aquí vemos en la primera foto los 10 metros de entrada, pero cómo aventamos la casa como hacia adentro y después otra vez más para adentro para darle esta dimensión, ¿no? a lo que vemos que la planta alta está como más remetida. Y por otro lado, este volado que les platicaba. Nuevamente, el cómo jugamos, que no nada más tiene que ser una casa completa el elemento, lo que les platicaba de la fuente, que puede ser un elemento como la pura alberca o el jacuzzi, que ese puro espacio hace una volumetría interesante. Entonces, nuestra arquitectura se basa mucho en ese juego de volúmenes. Nace después de conocer el concreto, le veo muchos beneficios en el estado. Beneficios de mantenimiento, por ejemplo, beneficios de ahorro de aire acondicionado, porque tú puedes tocar un muro de concreto por dentro, por más que esté a 35 grados afuera, tú adentro lo vas a sentir fresco. Por otro lado, aísla el calor, aísla el sonido. Y entonces hicimos un experimento que hicimos tratar de hacer un concreto negro, que el negro es el color que más absorbe el sol, pero en el estado que es Colima, que yo siento que es el más caliente casi, pero entonces con esa idea de
de que realmente ver si funciona el concreto como tal o sea, si ese muro, aunque fuera negro, te sirviera para contrarrestar el sol, ¿no? Hicimos Casanero. Después de esto, como hicimos un análisis más grande de ventilación, de iluminación, también de ubicación y todo, realmente yo creo que en todos estos años es una de las casas más frescas que hemos hecho. Y por mismo elemento que jugamos con estas celosías, si las alcanzan a ver, son muros de concreto colado, donde mismo dentro del muro se colaron estas celosías cuadradas. Nuevamente el jugar con elementos como la fuente que vemos abajo y diferentes tipos de alturas y todo este juego de cómo contrarresta el sol del lado que más había que cuidar. Nuevamente en esta foto vemos los detalles que decía, cómo en la cochera se ven estas aperturas donde siempre corre el aire. Casa Sacil es esta, la de la piedra como rosa, volcánica. Jugamos con estos elementos y es algo bien interesante hoy en día porque creo que la arquitectura, que yo la veo como una arquitectura muy mexicana, de varios despachos que lo estamos manejando de esta manera, pero también en lo que estamos viendo hoy, que es Expo Mueble, donde los muebles, donde los diseños mexicanos también de lámparas, de sillas y todo, están utilizando muchísimo también estos elementos que estamos aprovechando, ¿no? Que es la piedra natural, la piel, elementos que a veces en otros lugares no se pueden utilizar tanto, ¿no? Y diferentes tipos de carpinterías. Un par de fotos de nuevamente cómo manejamos estas casas en formas de C, de U, de herraduras, de círculos. Y pues lo que ya creo que me había adelantado un poco es con lo de tener esta identidad mexicana, que creo que es importante, que a final de cuentas creo que tenemos que tener esa identidad como despachos. Creo que no es el copiar las cosas que se están haciendo en otros lugares, porque a final de cuentas tenemos otra mano de obra, tenemos otros materiales, tenemos otras necesidades y entonces creo que hay que lograr muy bien esta parte. Hablando de materiales, de lo que se basa todo esto, nace el proyecto que yo creo que hasta la fecha es donde más hemos aprovechado esta parte y fue un poco por la misma necesidad de querer experimentar más. Sale Espacio Cap, que es una casa muy interesante. Nos sale en el pueblo de Nogueras, que es un pueblo de parte de Comala, que es el pueblo mágico de Colima, en donde tenemos una hacienda que después fue la casa del artista Alejandro Rangel Hidalgo, que era soldador, que hacía muebles, que era pintor, que hacía todo esto, y nos toca diseñar la casa que estaba al lado, o sea, en el terreno de al lado. Esta casa pues salió como una de las seleccionadas de las 6 casas de Architectural Record de Nueva York. ¿Y por qué digo que es la más como tal vez en donde quisimos explorar un poco más? Porque tratamos de hacer básicamente que toda la casa fuera de elementos naturales o de elementos que se encontraran en el sitio. Los muros que vemos son muros de tierra compactada. Estos muros de tierra compactada, como el concreto, tal vez 6 años atrás que había experimentado lo del concreto sin saber ni siquiera en qué me metía, en esto me metí en la parte de la tierra compactada. La tierra compactada, o tapial le llaman, son muros donde van compactada tierra por capas, como los frasquitos que nos vendían de muestras de arena o algo así, ¿no? O hay que pensarlo como un cerro de la carretera que aguanta por sí solo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de los muros tapiales. Los muros tapiales en la parte de abajo manejamos el elemento de concreto, por lo mismo de que para que se protegiera de todo el riego que tenemos en la parte de la jardinería. Las puertas que vemos son hechas de carrizo, de este carrizo que nacen al lado de los lagos y de las lagunas. Tenía este órgano gigante, este cactus gigante al centro, y luego tenía 3 tamarindos. Entonces era un terreno muy complicado y aparte de esos árboles era un terreno muy accidentado que tenía prácticamente casi 10 metros de desnivel, que daba a un río que se llama la Barragana. Entonces con esto jugamos a respetar toda esta parte, hicimos módulos separados y la casa se hizo de módulos separados. La tierra se sacó del sitio y acá hay una anécdota que
por aventar o confrontar este riesgo de lo que platicaba antes, el primer muro que hicimos de tierra compactada en esa casa, sin saber de este tema, viendo tutoriales en YouTube y demás, lo hicimos y salió perfecto, salió impecable. Yo creo que era el muro más bonito, mucho más bonito que el segundo que se hizo, pero en eso pasan 3 meses y le empezaron a crecer parotas al muro, árboles de parotas, porque pues obviamente la tierra tenía vida, tenía las semillas. Entonces tuvimos que tumbarlo completamente, cosas que absorbemos nosotros y demás, pero es este juego de estar a veces experimentando, que a veces no es lo mejor, pero a veces pues hay que ver cómo funciona. Y pues reventó por completo el muro y lo tuvimos que volver a hacer. Cuando lo hicimos nos dimos cuenta que teníamos que excavar tierra desde donde no hubiera vida y entonces con esa tierra hacer este muro de tierra. Por otro lado, los muros de piedra son de la misma piedra que pasan del río, esta piedra de río que nuevamente está bien trabajada. Los escalones, si ven, son de pura piedra labrada. Toda la madera que hay es madera de palma, que es lo que más abunda tal vez en Colima y que hay menos deforestación. Y las herrerías fueron hechas por los mismos aprendices del taller del artista Alejandro Rangel Hidalgo, que fuimos a buscarlos como para poder hacer que toda la cancelería fuera de herrería. Todos los pisos son de cantera natural y los techos que vemos, por ejemplo, en la cocina son de puro petate. Este petate, que es un petate hecho de más de 7 metros por 7, que está tejido y lo subieron entre casi 12 personas para poderlo pijar. Ahorita vamos a ver una foto más. Hasta la tina, por ejemplo, que vemos abajo, también es lo mismo. Es hecha de concreto con la misma fuente hecha de piedra. Pasando esto y habiendo aprendido un poco de la tierra compactada, nos quedó todavía esa espinita de hacer algo más de tierra compactada, pero esta vez nos aventamos a hacer esta tierra compactada en un segundo piso. Mucha gente me ha preguntado cómo aguanta esa tierra en la segunda planta y aparte porque parece que es estructural. Lo que manejamos fueron estas vigas de concreto y realmente el muro es nada más un muro tapón que hace este efecto enfrente porque no carga, ¿no? Y pues ahí nuevamente tenemos el volcán, pisos de piedra también y elementos diferentes de colocación de piedra en los muros. Nuevamente por la pendiente que tiene este terreno, logramos este patio interior donde se cuidó la parte de la piedra y de la vegetación y el árbol que ya estaban existentes. Un par de fotos más de esta casa. Y como seguíamos experimentando, ahora toca hacer un proyecto que los clientes querían una casa muy básica. Me costó muchísimo convencerlos tal vez de que se aventaran algo más y en eso les propuse concreto amarillo, un concreto pigmentado en color amarillo que primero me tiraron de loco, pues no se lo imaginaban en color amarillo, pero empecé a enseñarles muestras que siempre es este paso que hay que dar con el cliente a la par, que creo que es algo que hemos analizado siempre, porque no somos el despacho, los arquitectos que hacemos algo como por gusto de que sea la arquitectura así como queremos, sino que realmente es un análisis y un juego con el cliente, ¿no? Entonces fue platicarlo mucho con los clientes, fue hacerles paletas de colores, hacer una primera muestra y hasta que se dieron cuenta que podía ser algo muy interesante, porque el amarillo en el concreto es un color terroso también, entonces se vuelve algo muy interesante. Es una casa más pequeña, entre 2 muros, en donde también hacemos una casa muy limpia, pero que nuevamente casi no tiene ventanas hacia la fachada, sino que todo es interior. Lo vamos a ver en otra foto. En la foto de abajo vemos cómo realmente son 2 muros colindantes, que realmente tienen estas 4 columnas de acero y el puente que se ve de lado a lado. Entonces, uno entra a la casa y ve toda esta perspectiva de que se ve totalmente abierta la casa, pero privada y abrazada. El cómo vemos también la integración con el concreto amarillo y que todavía unos meses antes de terminar tenían mucha inseguridad hasta que les platicaba que era necesario poner la vegetación, la carpintería y todo para contrarrestar estos tonos. Una casa similar, un poco más chica, en donde hacemos un concreto, le llamamos concreto amarfilado, en donde hicimos una mezcla de cemento blanco con arena y con grava, porque queríamos hacer un concreto blanco, pero el concreto blanco, al ser con elementos que tiene que ser marmolina y la piedra tiene que ser mármol, sale carísimo, ¿no? Entonces hicimos este elemento
con este concreto que nada más tenía el cemento blanco y salió un tono como muy color marfil, como muy interesante. Que al final el resultado nos gustó mucho más que lo que habíamos pensado con el blanco. Nuevamente una casa más chica, una casa de 200 metros, pero el cómo se ve completamente abrazada, cómo está trabajado, cómo trabajamos otra piedra, esta piedra de San Andrés de Ciudad Guzmán, y el elemento de los puentes, que también son elementos como muy importantes, ¿no? Que siempre van a ver en nuestra arquitectura, son estos elementos de las dobles alturas conectados con puentes, que casi siempre es porque tratamos de separar la recámara principal de los otros espacios, como por esta privacidad. El tipo de vegetación que cambiamos completamente también, como con la idea de esta gama de colores. Después de esto, tratamos de llevar la arquitectura de concreto y de estos elementos sencillos a una arquitectura también ya en nivel vertical, que son estos departamentos, en donde vemos que también, si lo analizamos, es una arquitectura muy sencilla, porque lo que hicimos fueron que estas traves de concreto, que son las mismas losas, simplemente las cimbráramos aparentes. Entonces realmente no es como un gasto más grande ni nada, es una arquitectura como muy limpia, pero con elementos muy diferentes y que tampoco van a llevar tanto mantenimiento como si estuviera hecho de pintura. Es un complejo interesante también, tiene un terreno de 300 metros, donde metimos 2 dúplex abajo, que tienen hasta estas dobles alturas y estas vistas, 2 departamentos en el segundo piso y un penthouse hasta la parte de arriba. Casa Calanta, otra casa que hicimos, una casa de un piso, básicamente, nada más con una recámara en planta alta, que también la hicimos que abrazara, pero una casa como más cálida para una clienta mayor también, en donde sí se quería aventar algo moderno, pero también reservando un poquito los detalles y no exagerando, ¿no? Entonces metimos elementos como muy tradicionales, pero sí incorporando estos elementos como la estructura de acero. Y también las lámparas, mandamos a hacer los diseños de las lámparas y todos los detalles finos que se ven. La casa de atrás, que también vemos otra vez esta forma de grapa, ¿no? Cómo abraza. Y la cocina, que vemos que es completamente diferente a los otros proyectos. Casa Selle es otra casa que también vemos un poco con estas formas, con estos patios, con estos cuerpos, donde jugamos con elementos en las losas con concreto enduelado, pero también mezclamos con concreto en placas las partes de los muros y una piedra muy bien labrada también. Cómo vemos estos elementos, cómo hasta los elementos en planta baja también a veces están suspendidos y dan estos efectos, ¿no? De que hay mucho más volumetría. Y realmente también es lo que tratamos, que normalmente uno está acostumbrado a una casa que uno entra, bueno, es cochera, casa y normalmente jardín o alberca en la parte posterior, que es la casa en cubo, ¿no? Que estamos más acostumbrados. Y normalmente cuando es una casa así, uno ve la fachada cuando llega, pero casi no la ve porque es cuando ya llega uno cansado y demás. Se mete, pero nunca ve la arquitectura en sí, o sea, ve el interiorismo, pero no tanto la arquitectura, ¿no? Entonces, en estas casas, al hacer estas formas, realmente tenemos una vista como que cada espacio a veces estás viendo los elementos de tu misma arquitectura, de las mismas fachadas traseras. Que casi siempre las fachadas traseras son mucho más interesantes que las frontales, que normalmente la mayoría hacen que luzca más la frontal y la trasera no importa tanto. Para nosotros siempre ha sido al revés, porque como les comento, lo que vivimos es la parte posterior, ¿no? Entonces creo que es el elemento más importante y donde se generan más volúmenes por lo mismo de las formas. Casa Sensi, otra casa donde jugamos un poco con el detalle también de la zona sísmica, donde volamos son estos 2 volúmenes desfasados, que se ve uno de concreto muy pesado en el tercer nivel y uno más ligero en la parte de abajo, ¿no? Que es este elemento con estructuras de acero y con este enfajillado de madera. Jugamos también con una piedra completamente diferente. Interiores, donde podemos ver otra vez elementos de concreto en interiores, elementos de placa en los muebles, en los nichos y el puente que les platicaba. Otro proyecto que traemos ahorita en base, aquí no es tanto el elemento de las materialidades, sino que más bien nos basamos un poquito en las volumetrías.
como esta arquitectura que hacemos como de estos desfases de volúmenes. El render y cómo va hoy en día la obra. Del mismo proyecto. Un gimnasio que estamos haciendo también. Mismos elementos con este juego de volúmenes en concreto. Y hoy en día uno de los proyectos más importantes que traemos es, por los temblores que sufrimos en Colima, el santuario que estaba en Rancho de Villa, un pueblo parte de Colima, quedó muy afectado el santuario viejo y hubo que demolerlo, y al final hicieron este concurso que ganamos, y lo ganamos no tanto por el santuario, sino más bien por que lo que propusimos no nada más fue el santuario en sí, que era la idea del concurso, sino que básicamente diseñamos toda la explanada, desde la entrada del pueblo hasta las paradas de camión, como después de ahí hasta la parte del Zócalo, al tratar de cerrar una cuadra completa para que fuera peatonal, y hasta el santuario, ¿no? Entonces, pues con esto fue lo que yo creo que nos llevó a ganar, y que hoy en día tal vez la realidad, y está en plática, que es una plática con gobierno y todo, de que ellos hagan la parte de todo lo que es las calles y las vialidades, empezar a cablear bajo tierra, y que por otro lado la iglesia haga esta parte, ¿no? Y por otro lado también hicimos una parte de jardín funerario para poder sustentar lo que sería la obra del santuario. Es un poco el desglose de este santuario, y lo interesante de este proyecto es que también metimos un concreto beige, que es el mismo tono de los colores que hay por la zona, pero como vemos una arquitectura que es muy nuestra, muy de concreto, sin mantenimiento, porque es importante enseñar otra vez los beneficios del concreto, el cómo puedes estar en este santuario sin ventilación, o sea, sin tener aire acondicionado y demás, por lo fresco que se va a poner, pero también el mantenimiento, que cuántos edificios no vemos pintados que se descarapelan a los 2 años, ¿no? Entonces, esto para una obra de esta magnitud es muy importante. Y pues vemos estos arcos más tradicionales. Platicando de todos estos elementos, de cómo veíamos la arquitectura y los materiales diferentes, también es algo bien importante para nosotros. Desde cada mueble, desde cada detalle, cada lámpara, tratamos de meter un detalle que sea único para la casa. Como podemos ver, son diferentes escaleras que hemos hecho. Una escalera en caracol, completamente hecha en lámina de acero, que otra vez, pues el agradecimiento de la mano de obra que existe en México. El cómo vemos esta segunda escalera, que casi nadie la entendía en el plano, porque era muy difícil de entender que una parte quedaba abajo del jardín, y la otra una escalera suspendida. Vemos otros 3 tipos de escalera, una tirantada, otra volada, y esta más forjada. Una de lámina doblada, luego la de los escalones grandes, esta hecha en concreto labrado, y la otra que tiene medio muro. Y entonces con esto jugamos que cada elemento, como les decía de las fuentes, a veces una sola foto, a veces todo el proyecto no importa casi, y una foto es la que da la vuelta al mundo, ¿no? Por ejemplo, la foto de la escalera de caracol salía en páginas y páginas nada más por ese elemento, ¿no? O a veces una de una fuente puede ser algo que nos traiga más trabajo, un solo elemento. Por eso la importancia de no nada más enfocarnos en el diseño general, sino como en cada detallito. Proyectos nacionales que tenemos, hemos hecho proyectos en Colima, en Jalisco, en Nayarit, en Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Tabasco, Sinaloa, Querétaro, y prácticamente esos son. Agregamos Chihuahua hace como 2 semanas, y es básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Platicado esto, vemos un poco de la arquitectura, no nada más en Colima, sino como este elemento. Esta es una casa en Tulum, el proceso ahorita ya está terminada. Como también estos elementos jugamos un poco la parte de vegetación tropical, más de palmera, más de la zona, con estos elementos como también más con piedras de allá, y como también jugamos, por ejemplo, en la escalera que estamos haciendo, si se alcanza a ver, es como una greca maya, un poquito. La idea, la alberca que está en la doble altura, donde se ve el cristal de fondo, que tiene una alberca en la azotea, y el cómo integramos esta arquitectura, que no es la típica de Tulum también, ¿no? Que tratamos de hacer algo diferente a lo que se ve allá,
pero con elementos de la zona. Una casa en el Estado de México, con otro tipo de piedra, una en Pachuca, Hidalgo, una casa que está en render, pero que ya va a arrancar construcción, que es en La Ventana, en Baja California Sur, como también hacemos esta vegetación completamente diferente, los elementos, las texturas. Una en San Miguel de Allende, cómo se difumina con el contexto en el que está integrado. Una entrada a un fraccionamiento en Guanajuato, que también repetimos un poquito lo de los arcos de Guanajuato, con este escultórico en concreto también dando el tono de la zona de allá un poco más rojizo. Y esta es una casa, un proyecto que estamos haciendo en Manzanillo, en un terreno con muchísima pendiente, el cómo también jugamos esta arquitectura como si la ven completamente moderna, pero integrándola con la arquitectura tradicional, con estas palapas, el cómo podemos hacer este conjunto de una arquitectura moderna con elementos tradicionales, que lo vemos más con estos ensambles y todo que vemos en esta techumbre. Y también con el mobiliario y con las lámparas. Una casa en Pescadero, en Baja California Sur, misma historia, como el agarrar cosas de ahí, pero siempre llevándolo con lo nuestro. Y como había comentado Gladys, hoy en día tenemos más de 100 obras construidas y más de 200 proyectos que hemos realizado. Traemos proyectos internacionales, uno en Guayaquil, Ecuador, que está bien interesante, lo hicimos en la isla de Mócoli, en esa isla que se ve ahí, en donde también pasó lo mismo. Otra vez hicimos la arquitectura en concreto, porque ahí no había, entonces dijimos tenemos que repetir un poco eso, y en Guayaquil, Ecuador, mucho menos que en México, o mucho menos que en Colima, se veía una obra hecha en concreto, ¿no? Entonces hicimos esta casa y nuevamente fue la primera casa en la isla con concreto, donde hubo mucha complicación por lo mismo de que el concreto es pesado y como es una isla, tenía que ser un elemento que no fuera tan pesado, entonces se tuvo que diseñar un elemento de que fueran muros más ligeros con elementos que son como nieve seca dentro, con malla y reforzados con doble malla para colar los muros mucho más delgados y dar esta apariencia. Nuevamente algo que hicimos que no estaban acostumbrados también es estos elementos de los árboles y patios que hacemos, movieron este árbol que también no era algo tan común allá, ¿no? Y pues piedra de la región también, la vista un poquito de uno de los ríos, que bueno, es que es una isla y dentro de la isla pasan estos ríos. Y como vemos, por el tipo de grava y todo que cambia por región, también el color del concreto agarró un color completamente distinto. Y este es un proyecto de los más interesantes que nos ha tocado. Esto es en Miami, Florida. Es una casa, Miami pues realmente no tiene tanta historia porque pues es una ciudad que tiene 130 años, 150 años creo como máximo, en donde no hay una arquitectura de más de esos tiempos, ¿no? Entonces, esta es una de las casas más antiguas que hay en todo Miami. Está en una de las avenidas principales y se está completamente construida. Todos los muros que ven son hechos de coral, algo que hoy en día está completamente prohibido, ¿no? Pero la casa realmente ya no era funcional, ya estaba podrida por todo el interior, ¿no? Entonces tuvimos que adaptar una arquitectura que respetáramos todos los muros de coral, pero adaptándola al cliente que quería una arquitectura moderna. Entonces, como vemos todos estos, si se alcanza a ver, todos estos muros son como de talud, como piramidales, por lo mismo de que para que cargara el mismo coral, cargara el de arriba, eran como taludes. Y eso lo respetamos en el proyecto. Por suerte este proyecto también era como una herradura que nos fue perfecto. Y propusimos esta casa que como vemos casi en el render no se alcanza a ver, pero todos los muros se respetaron, pero haciendo una arquitectura muy nuestra, ¿no? Como muy moderna. El mismo patio que veíamos en herradura con todos los muros que estaban, pero incorporándola con esta arquitectura nuestra. Hoy en día ya está en construcción. Los permisos más largos que hemos sacado, porque aparte de sacar miles de planos, que en Estados Unidos es muy diferente que acá, aparte era de como era una construcción muy protegida, eran sacar mucho más permisos. Y pues todo manejarlo en pulgadas, en pies y pulgadas. En Santa Marta, en Colombia, traemos este proyecto que se está iniciando en un río.
en la selva. Y este es nuestro último proyecto, y uno de los, es que después de todos estos años crecimos como despacho, hicimos nuestra propia oficina, en donde hicimos una exageración un poco de lo que era nuestro trabajo, tanto en volumetrías como en brutalismo, como en vegetación y como utilizar elementos naturales. Un poco del proceso de obra, el cómo vemos complicaciones más grandes, cómo colamos esta escalera junto con el muro en una sola pieza, cómo vamos forjando toda la parte de los volúmenes en concreto, la parte de los elementos de acero, de todo este cubo de acero, las cimbras que hacemos las ventanas integradas, estos efectos de luces y sombras, y casi el resultado final en que hoy en día hicimos esto, ¿no? Que es nuevamente lo mismo que enfocaba nuestra arquitectura, estos elementos muy cerrados hacia el exterior, completamente cerrados y dando vista al volcán también, y abiertos hacia el interior, donde vemos este juego de volúmenes en todo momento, y donde una arquitectura muy brutalista también puede ser como muy cálida con ciertos elementos. También toda la herrería, toda la ventanería es de herrería. Cómo jugamos con estos puentes atirantados que están colgados desde el techo, cómo incorporamos esta piedra gigante como recibidor, cómo hicimos las mismas bancas del mismo concreto, mismos detalles, la herrería para no usar el aluminio, sino que también fuera más artesanal, estos efectos de luz que ponemos, todo el piso son elementos de recinto cortado, de piedra volcánica cortada. Aquí vemos un poco más lo del puente atirantado y cómo este patio que formamos en el interior con la madera carbonizada en el fondo, ¿no? Y obviamente también todos los elementos de escritorios y demás hechos también por mismos artesanos. Un poco más de fotos de esto, de cómo se alcanzan a abrir estas herrerías y estos patios, nuevamente el volumen suspendido con la luz que alcanzamos a ver, que no tiene que ser nada más el elemento de hasta arriba el que tenga que ser volado. Y básicamente acabamos de inaugurar hace un mes aproximadamente, y fue algo interesante porque lo mismo que trató la conferencia el día de hoy es lo que hicimos un poco en la inauguración. Quisimos ver qué tanto, por eso lo tenemos un poco actualizado, qué tanto hemos hecho y qué tanto hemos manejado. Y lo que hicimos fue hacer un libro de cada obra de las más significantes que tenemos, en donde pusimos estos mood boards, todas estas paletas de elementos, donde poníamos el libro de la casa con el pedazo de madera de la carpintería que se utilizó. Por ejemplo, esta trae el concreto negro, un cacho de la malla Irving, el tabique, la otra trae el elemento de acero con el concreto gris. O sea, como que jugamos con toda esta parte, ¿no? El del hotel que hicimos de la Paranera trae un concreto rosa que hicimos, incorporado con un jaboncillo, y que hicimos como toda esta paleta, y que al final lo que hicimos fue que la inauguración fuera justo lo que estamos platicando hoy en día, cómo se puede jugar con todos estos elementos y cómo es la misma arquitectura a final de cuentas del mismo despacho, pero cómo poder aprovechar todos estos materiales. Un poco de con lo que fue. Y la idea de todo, de que a la vez fuera como una exposición para todos nuestros clientes y para todos nuestros colaboradores y la gente que nos ha ayudado. Y básicamente, pues hoy en día somos, después de 10 años de constructora y de diseño, somos un despacho con más de 230 personas. Y Difren Arquitectos como despacho con mayor propuesta arquitectónica en el estado de Colima, en ArchDaily, que es la plataforma más grande a nivel mundial de arquitectura. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Matías. Qué interesante conocer todo esto. Vamos a abrir una ronda de un espacio de preguntas, de respuestas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, nos ayuda levantando su mano y les harán llegar el micrófono para que sea la pregunta pues clara y lo más concisa posible. Hola, ¿cómo cuánto tiempo te toma en el diseño de cada casa?
sin contar proyecto ejecutivo, como el puro diseño? Básicamente, la verdad es que sacamos como la propuesta inicial. Yo creo que no tardamos más de 2 semanas como propuesta inicial. Luego es mucho trabajo de renderizar, de hacer modelo y todo, pero como son estos cuerpos, estos elementos como muy abiertos, también hicimos algo en el despacho que hicimos cubos de madera con diferentes dimensiones para estos elementos, que sabemos que un máximo que puede aguantar son 6 metros, por ejemplo, sin subir tanto las traves, ¿no? Entonces hicimos estos elementos como naves de 6 metros por 3 metros, por 4 metros y demás. Entonces, al conocer el terreno, la verdad es que es algo muy mío, tal vez, que desde que piso un terreno, tal vez veo como mucho la idea de dónde me imagino ya la terraza, el comedor y demás. Entonces, es básicamente hacer estos volúmenes. Yo creo que nos toma como 2 semanas más o menos. Gracias. ¿Alguien más? ¿De qué lado al frente? Bueno, muchas felicidades y muchas gracias. Increíble que todo este trabajo solo en 10 años. De verdad estoy asombradísima. Pero mi pregunta es, ¿cómo logras que teniendo una empresa con tantísima gente, la operación no te coma la creatividad? Antes que nada, muchísimas gracias. Y pues es un tema importante. Siempre ha sido como un despacho en el que yo siento que siempre teníamos que ser más gente trabajando, pero siempre en los momentos difíciles como que pegamos mucho más el golpe los pocos que éramos, porque lo que no queríamos perder era la calidad de que lo viví en muchos otros despachos que lo veía, que empezaban a diseñar hasta a veces los mismos estudiantes que contrataban o demás. Entonces tú veías mucho que había cambios de diseño, ¿no? Entonces traté de cuidar mucho esta parte y algo que me ha ayudado muchísimo es que llevo la construcción también. Entonces estoy mucho en obra y esto me ayuda también a tener siempre tengo contacto con los maestros y con los arquitectos, o sea, con las dos personas, ¿no? Entonces aprendo mucho también cómo vivir una casa, que a veces cuando uno nada más se dedica al diseño, pierde la parte de la construcción o de los elementos importantes, de que si entra el sol o algo, porque ver la fachada bonita es una cosa, pero que sea funcional la casa es otra. Entonces, regresando un poco a la pregunta es que creo que ha sido como trabajar horas extras en momentos que se necesitaba y tratar de que como he ido tan pegado a la gente que me acompaña, como que al principio yo en la primera obra con los maestros que hoy en día, porque en la primera obra éramos 12 personas, de esas 12 personas yo estaba 7 horas con el maestro principal ese día, o sea, estaba todo el día con él. Cuando fueron 2, su mano derecha lo convertí en el maestro principal de la segunda obra. Entonces ya estaba 4 horas y 4 horas, ¿no? O sea, entonces, pero ya me conocían cómo trabajar, ¿no? Entonces ha sido como un flujo de que nos conocemos tanto que tal vez si se me fuera la gente hoy en día, creo que sí habría un problema grande porque el hacer que esa gente aprenda de nuevo, todo lo que lo que hemos aprendido en estos años sería muy difícil. Y mismo tema pasa un poco con la gente que me acompaña en el diseño. No sé si respondí un poquito a la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. De este lado. Buenas tardes. Arqui, a ti como experiencia personal y con tu despacho, ¿qué tan fácil o complicado te ha sido llevar tus diseños en relación de ejecución con los ebanistas? O no sé si trabajas de manera independiente con ellos o están en tu despacho. Al inicio arrancamos que el carpintero o herrero o demás trabajaban para 4 o 5 arquitectos más, ¿no? Llegó un punto que pues por la sobrecarga de trabajo que tuvimos, los fuimos haciendo parte del equipo, ¿no? Entonces, pues básicamente hoy en día traemos un equipo tal vez ya de 20 carpinteros que únicamente trabajan con nosotros, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo por lo mismo que platicaba, que ya nos entienden perfectamente un poquito la manera como nos gusta trabajar y el detalle que nos gusta. Y lo mismo pasa con los herreros, con los electricistas y todo, que básicamente hoy ya no,
prácticamente yo creo que en la empresa tenemos 2, 3 personas que trabajan en otras cosas, con otros arquitectos, pero básicamente todo es un equipo, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo, porque si un día urge más en una casa, tenemos toda la libertad de que no te diga que no puede, ¿no? Porque es parte de que mejor, o sea, tiene que hacer lo que nosotros necesitamos, ¿no? En ese momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos ya el tiempo justo, una disculpa, pero creo yo que él está siempre con la disposición de aclarar sus dudas, ahí les dejo sus datos. Y bueno, pues a manera de reconocimiento por tu participación, invitamos a que te entregue este reconocimiento a Carla Arreola, ella es Hola, Carla. gerente de nuevos negocios de Bien, ¿y tú? Grupo Requies y te va a hacer lectura del mismo. Bueno, este reconocimiento es parte de AFAMJAL y de Dimueble. Dice, la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco se honra en otorgar el presente reconocimiento a Matías Di Frena Müller por su valiosa participación como conferencista en el marco de Expo Mueble Internacional Invierno 2025, con la presentación del tema Materiales en Arquitectura. Muchísimas gracias. Gracias. Y también de parte del Grupo Requies. Muchísimas gracias a nombre de toda la empresa y de Mercadotecnia y de Nuevos Negocios por haber participado con nosotros. Muchísimas gracias. Los molesto si se colocan en el centro para que les tomen la fotografía con el reconocimiento y bueno, nosotros aprovechamos para hacerles la invitación. Ahorita vamos a cerrar, digamos que esta primera racha de conferencias. Al ratito en el programa pueden checar la siguiente conferencia que estará